10 de agosto, 4 de la tarde. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Recuerden que estamos estudiando unas cortas clases de Cábala en temas muy sencillos. Por supuesto que algunos de ustedes quizás no tengan aún información acerca de la Cábala y sientan que esto es demasiado abstracto por lo desconocido. Pero yo les rogaría que tuvieran un poquito de paciencia y esto se irá aclarando rápidamente. A medida que vayamos avanzando, nos iremos familiarizando con la terminología y todo se irá facilitando. Hoy vamos a analizar someramente los llamados 4 mundos de la Cábala, indicando cómo las energías del alma del mundo o del Ensof, de lo absoluto, evolucionan en esos niveles. Esos niveles son denominados, como están observando, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiach. Y al mismo tiempo, hemos correlacionado cada una de esas palabras correspondientes a cada uno de los mundos con una letra hebrea. La palabra Atzilut con la letra hebrea Yod, o el mundo de Atzilut. El mundo de Briah con la letra hebrea G. La palabra Yetzirah con la letra hebrea Baf. Y la palabra hebrea Asiach con la letra hebrea G. Yod, G, Baf, G, por lo tanto, que ustedes observan al principio de este texto, Yod, G, Baf, G, corresponde al nombre de la divinidad en operación, en actividad. Para los hebreos es extremadamente sagrada esta palabra. Se le llama Shemoth o Shemhanforah, el nombre de la divinidad. Nunca dicen Dios, simplemente se hace un respiro en el momento y sin pronunciar su nombre. La fonética precisa de este nombre, Yod-Heh, su fonética prácticamente se ha perdido a través de los tiempos, aunque algunos rabinos aún conocen su secreta pronunciación. Entonces, el nombre de Dios en operación, emanado de donde, del alma del mundo, del Ensof, actúa en 4 niveles de energía. Atzilut, llamado el mundo divino, el mundo de las emanaciones, y se corresponde con los Sefirot Keter, Homaj y Binah. Vamos a recordar un momento el árbol de la vida cabalístico, el Och Chaim. Keter, Homaj y Binah correspondiendo con el mundo de Atzilut, el mundo divino. Luego tenemos el mundo de la emanación o arcangélico, correspondiente a Chesed, Geburah y Tiferet. Luego tenemos el mundo de la formación angélico, correspondiente a Nexat, Hod y Yesod. Y en Asiach, finalmente, tenemos el mundo físico Malkut. Esta es una de las correspondencias, porque este árbol sefirótico, este Oschaim o árbol de la vida, también se manifiesta en cada uno de esos mundos. Entonces, esto va en un grado de complejidad progresivo
pero estamos tratando de hacer la parte más básica para ayudar a nuestra comprensión. Le dice que el mundo de Atzilut corresponde a Adán Kadmon, el hombre celestial, macrocosmos. ¿Qué es eso? Es aquel ser que emanó por su propio poder el universo físico. No confundirlo con el Ensof, que es la esencia divina per se, pero su hijo bien amado. Es Adán Kadmon, macrocosmos, macroprosopus, o el hombre celeste. De ese mundo, en un grado de densidad extremadamente sutil, emana otro mundo, también en un plano no físico, muy sutil. Es el mundo de la creación. Y se correlaciona con los Sefirot Chesed Geburah, los Sefirot Chesed Geburah y Tiferet. Luego tenemos a Yetzirah, el mundo de la formación, que se corresponde con Exad, Hod, Yesod. Y finalmente tenemos a Siach, el mundo de las formas, el mundo físico. Para comprender eso, lo vamos a relacionar ahora con nuestros estudios de filosofía Rosacruz que hemos entregado a lo largo de estas semanas y de meses. Y entonces se nos va a hacer mucha más claridad. Aquí observamos entonces la correspondencia entre los 4 mundos de la Cábala con los Sefirot y los 7 mundos y los diferentes cuerpos o vehículos que tenemos. Entonces vamos a relacionar, aquí relacionamos los cuerpos que tenemos, 7 cuerpos, con los 7 mundos, con los Sefirot y con los llamados 4 mundos emanados del Ensof. Para Atzilut tenemos la correspondencia de los Sefirot, Kether, Homaj y Binah. Y algún día, en nuestro regreso hacia la divinidad, el Sefirot llamado Sefirot invisible o Da'at, que es la síntesis de la evolución, también será parte de esa conquista de la conciencia. Para el mundo de Briah tenemos los Sefirot Chesed, Geburah y Tiferet. Para el mundo de Yetzirah tenemos los Sefirot Nexat, Hod, Yesod. Y finalmente para Siach tenemos el Sefirot Malkut, Sefira Malkut. Podemos observar cómo se relacionan cada uno de esos Sefirot con cada uno de los mundos. ¿Qué hacer con el mundo de Dios y el mundo de los espíritus originales? El mundo de Dios a su vez se relaciona con el logos de cualquier sistema de mundos. Es decir, el jerarca que ha hecho posible la existencia de un sistema solar. Recordemos que la galaxia está constituida por cientos de miles de millones de sistemas solares, de logos solares. Y el universo está constituido por cientos de miles de millones de galaxias, a su vez cada uno con cientos de miles de millones de logos solares. Todos ellos se relacionan con el llamado mundo de Dios, con Kether. Podemos decir entonces que es el creador en cada sistema de mundos. Pero Dios o el logo solar emana de sí y dentro de sí, es decir, Kether emana de sí y dentro de sí, emana a los espíritus virginales, nuestra chispa divina, nuestra mónada, nuestro espíritu. De manera que nuestro espíritu virginal, nuestra mónada, la podemos llamar Kether. Allí vemos cómo se nos va aclarando la cábala. Antes decíamos Kether y decíamos, ¿eso qué será? ¿Qué significa corona? Kether significa corona. Sí. ¿Y qué nos dice eso? Pues que corresponde a la divinidad, al creador, en cualquier sistema de mundos, en el universo, en una galaxia, en un sistema solar. En nosotros como nuestra chispa divina, nuestro espíritu, nuestra mónada, que no está dentro de nosotros, sino que pende sobre nuestra cabeza. Por eso Kether se le llama la corona, porque una corona no está dentro de la cabeza, sino que está sobre, soportada.
Luego tenemos a Chokhmah, palabra de hebreo que significa sabiduría. Y si miramos a Chokhmah, a Binah y a Da'at, esos tres Sefirot, todos ellos en nuestra cabeza, ya dentro de nuestro cráneo, se relacionan con el espíritu en su triple aspecto. Recuerden, la mónada o espíritu original es única, pero se reviste de los átomos permanentes del espíritu divino de vida y humano. El espíritu divino es la conciencia voluntad. Eso es Chokhmah. Luego tenemos el espíritu de vida, el vehículo de la sensibilidad o crístico, el cual se relaciona con la esfera de Binah. Y luego tenemos el espíritu humano, la imaginación creadora, el cual se relaciona con la esfera de Da'at. Ya observamos cómo cada uno de esos mundos tiene una relación con un nivel de evolución nuestro. Los espíritus virginales con nuestra mónada. El mundo del espíritu divino se relaciona con nuestro espíritu divino. Y en el oriente dirían Atma. El mundo del espíritu de vida se relaciona a nosotros con nuestro espíritu de vida, vehículo de la sensibilidad o buddhi, como dirían en el oriente. El mundo del pensamiento abstracto se relaciona a nosotros con nuestro espíritu humano o imaginación creadora. En el oriente lo llaman el manas superior. Todo eso en nuestra cabeza, en nuestro cráneo. Y podemos entonces hacer la relación cabalística, Chokhmah con el espíritu divino. Entonces ya Chokhmah no se nos hace una palabra extraña, sino que decimos Chokhmah, nuestro espíritu divino, la conciencia. Ya cuando hablamos de Binah, ya no se nos hace extraño la palabra Binah, que significa inteligencia, sino que lo relacionamos inmediatamente con el espíritu de vida, el segundo aspecto de nuestro ser interno. Y ya, en vez de decir Da'at, decimos espíritu humano. Da'at significa conocimiento. Y claro, el espíritu humano conoce a lo largo de la evolución. Conoce todo cuanto le rodea y se va autoconociendo, que es síntesis de evolución, el autoconocimiento. Vamos a tenerlo hasta allí mientras tratamos de comprender un poco más esto. Entonces el Ein Sof, el alma del mundo, tiene tres principios abstractos contenidos en el Ein Sof mismo, que ya lo estudiamos el Ein Sof, el sin imagen, el sin fin, tres aspectos, Ein Sof y Ein Sof Ahud, que ya los analizamos, y cuatro principios manifestados en relación con los llamados cuatro mundos de la Cábala, que acabamos de hacer la correlación de eso. Ahora los cuatro mundos de la Cábala, ese cuaternario, llamado los cuatro mundos de la Cábala, entonces Atzilut, Briach, Yetzirah y Asiach, relacionados con el nombre divino, Yod, He, Vav, He, constituye lo que se llama cabalísticamente el sagrado tetragrama. Sagrado tetragrama, Yod, He, Vav, He. El sagrado tetragrama. Ese sagrado tetragrama corresponde a la divinidad manifestándose en los cuatro mundos, siempre actuante, vivificante, prolífica y sagrada, como están ustedes leyendo. El cuaternario. Es muy importante para un esoterista estudiar el cuaternario. Siempre, porque el cuaternario es la razón de ser de toda manifestación, como lo iremos analizando progresivamente. Ese cuaternario
la divinidad se manifiesta en los 4 mundos. Ese cuaternario genera la década sefirótica, los 10 santos sefirot del árbol Ot Chain, que les recomendamos que ustedes siempre tengan a mano cada vez que vayamos a reunirnos a estudiar para poder ir inteligenciando esto. De esa década sefirótica, miremosla aquí rápidamente, aquí la década sefirótica, desde Keter hasta Malkut, correspondiendo Malkut a nuestro cuerpo físico o al mundo material o al universo físico manifestado. El universo físico, ilímite como es, infinito y eterno, corresponde únicamente a la 10ª esfera cabalística. Este es el mundo físico manifestado, Malkut, el universo manifestado, el planeta Tierra denso, el sistema solar denso, nuestro cuerpo físico denso. Y el responsable que exista ese aspecto físico denso se llama la esfera de Yesod. Yesod es la parte etérica, lo que la ciencia llama sin comprender y que busca desesperadamente como la materia oscura y la energía oscura. Es la región etérica. Ya estudiamos en nuestras clases del mes pasado, estudiamos los éteres, los tadwas. Entonces Malkut, en este caso para nosotros los seres humanos, es nuestro cuerpo físico. Es la resistencia que permite que podamos seducir las experiencias en el devenir de las edades. Gracias a que tenemos un cuerpo físico adquirimos experiencia y evolucionamos a una velocidad que no lograron otras evoluciones que nunca tuvieron un cuerpo físico, como los ángeles, por ejemplo, quienes están aprendiendo mucho de este mundo físico a través de nosotros. Como los arcángeles, la humanidad previa a los ángeles, que como nunca tuvieron cuerpo físico, están aprendiendo a través de nosotros. Como los señores de la mente, otra jerarquía, otros fueron humanos hace eones, miles de millones de años, y al no tener jamás cuerpo físico, están aprendiendo a través de nosotros. Miremos lo importante que es el tener un cuerpo físico. Por eso el cuerpo físico es sagrado para el ocultista, para el esoterista, para el gnóstico, para el cabalista, para el alquimista, para el mago, para el hermetista, para el místico. Es el templo en donde mora la divinidad, quien nuestra mónada, chispa original, ella, porque es parte del alma del mundo. Por eso el cuerpo físico hay que respetarlo, adorarlo, amarlo. Tenemos que querernos, tenemos que amar nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo, tenemos que dar los alimentos más sanos posibles. Entre más sencillos, entre más humilde sea un alimento, es más nutritivo, es más sano y promueve mayor salud, mayor longevidad. Entre más elaborado, costoso, elegante, refinado sea un alimento. Y la gente dice, pues yo tengo plata, me puedo dar los lujos. Perfecto, así es. Pero desafortunadamente se paga con enfermedad, arteriosclerosis, hipertensión, diabetes, obesidad y mil cosas más. Porque, como decían los naturistas de principios del siglo pasado, cavamos la fosa con nuestros propios dientes. Adoremos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del espíritu. Es el taller en donde estamos aprendiendo la maestría de la evolución. El cuaternario. ¿Qué es el cuaternario? Aquí veámoslo desde otro punto de vista. 1 más 2 más 3 más 4. El cuaternario es un 4. Y ese 4 está constituido por los 4 primeros números. 1 más 2 más 3 más 4. Si lo sumamos, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Nos da la década pitagórica. Y la década son los 10 santos sefirot de la Cábala. Y la década es importantísima en nuestra evolución. Como humanos tenemos 10 dedos en las manos. Tenemos 10 dedos en los pies.
De manera que no es simple casualidad, sino causalidad. La década es extraordinariamente importante y dependemos de esa gran década, que es la divinidad, Yod He Vav He, sagrado tetragrama, el sagrado tetrarquis pitagórico, el cual se sintetiza de 4 mundos de la Cábala, se sintetiza en la década 10, y esa década se corresponde a la evolución que tenemos en este mundo físico, en un cuerpo denso. Ahora tenemos el 10. Ese 10 es un 1 y un 0. El 1 es la unidad, que cabalísticamente es el pulsor de la evolución, el generador, el emanador, la unidad. Y ese 0 es el Ensof, es la esencia misma de la divinidad, del alma del mundo, el Ensof, ese 0. Y ese 0, el cual podemos imaginar fácilmente un 0, es una circunferencia o un círculo. Y si pensamos en un punto dentro del círculo, ya tenemos una idea de que hay algo. Ese punto es una simiente, es una semilla, es un, como se dice cabalísticamente, es un primum mobile, es un primum movens, es un primer remolino. Y eso se llama Kether. Kether emanando del 0, el Ensof. Kether, su amadísimo hijo, el Ser Supremo, empieza la evolución. Y qué curioso que la ciencia tiene exactamente la misma imagen que los cabalistas. La ciencia dice, en un punto llamado singularidad cósmica, en un punto de densidad infinita, o de un punto de densidad infinita, surge en un momento toda la energía, toda la materia, todo el espacio y todo el tiempo. Lo que pasa es que para la ciencia aún es difícil saber ese punto en dónde estaba, porque si antes no había espacio, no había tiempo. Entonces, ese punto, un punto tiene que estar en algún lugar, en el espacio o en el tiempo. No puede salir de la nada porque de la nada nada sale. Si usamos la palabra nada desde el punto de vista de nuestro idioma castellano, pero si usamos la palabra desde el punto de vista del sánscrito, la palabra nada significa sonido. Y en principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Eso es Kether, el creador, el emanador. Y en nosotros ese Kether, tenemos ese rayito de Kether, es nuestra mona, la chispa divina o espíritu original que pende sobre nuestras cabezas. Vemos cómo la Cábala nos va develando todos los secretos y los misterios del espacio y del tiempo y de la evolución y de todos los seres y de todas las cosas. Absolutamente todo el conocimiento, pasado, presente y futuro, de cualquier ciencia, arte, matemática o lo que sea, todo está contenido en ese diagrama, el árbol cabalístico, el Hot Shine, el árbol sefirótico, en el cuaternario, Yod He Vav He, el nombre sagrado de Dios. Recuerden que nosotros estamos constituidos por 4 bases nitrogenadas, las cuales originan el ADN, el material genético. En los programas televisivos, para tratar de acomodar las cosas a su amaño, los teóricos de los antiguos extraterrestres hablan solo de 3 bases nitrogenadas, pero están mintiendo. Son 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina en el ADN. En el ARN se cambia la última por el uracilo. Son 4 bases nitrogenadas y corresponden al nombre de la divinidad en operación, Yod He Vav He. Es el sagrado tetragrama y de allí surge todo cuanto es, así será. Por lo tanto, la Cábala estudia muchísimo el aspecto numérico allí, porque Dios es matemática, Dios es número, es medida, es decir, geometriza.
Y Dios es el Logos, es la conciencia suprema del universo. El En Sof, liberando su excelso poder como alma del mundo, presiona gradualmente la materia y la energía hacia lo denso a través de los 4 mundos, representados en el sagrado tetragrama. La palabra tetragrama, Yod, He, Vav, He, hace referencia a las 4 letras que sintetizan la emanación de las energías divinas hacia la objetivación. Yod, la primera de esas letras, volvérselo a colocar el nombre de la divinidad. Coloquémoslo aquí. Yod es la energía irradiante, ígnea por excelencia. Esa energía, para que se manifieste, debe tener un recipiente. G siempre habla del recipiente. Yod es una simiente que está fecundando. Y G es un recipiente, un receptor. Pero para que ese Yod, digamos, para hacerlo más objetivo, hablemos de lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer, para aterrizar un poco el conocimiento. Si el Yod lo imaginamos como el varón, que es el que irradia, que entrega la semilla, debe tener un receptor de la semilla, un cáliz. Se llama G, es la mujer, lo femenino. Pero la semilla no puede llegar a larga distancia del Yod al G, lo masculino o femenino. Tiene que haber un mediador. Ese mediador se llama Baf, la tercera de las letras. Ese Baf se llama el arcano de la unión y permite la unión íntima entre el varón y la dama. Y luego tenemos una segunda G, el cual es el resultado, el amor, el hijo, o lo que queramos correlacionar. Entonces allí tenemos esas 4 letras. Yod, el aspecto masculino por excelencia. Luego tenemos G, el aspecto femenino por excelencia. Ellos se tienen que relacionar, Baf, el arcano de la unión. Y tenemos una segunda G, que es el resultado de esa interacción, de esos principios masculino-femenino relacionados entre ellos. Ahí tenemos una manera objetiva de comprender algo del misterio del tetragrama, porque es extremadamente abstracto y se relaciona con demasiado conocimiento endotérico. Bueno. Vamos a dejar ese tema solamente hasta allí porque es demasiado abstracto, ya les he dicho, y solo estamos dando unas bases muy sencillas acerca de la Santa Cábala. Vamos a continuar ahora con nuestros temas, gnósticos, rosacruces, y para ello hablaremos hoy un poco acerca de Viracocha, el maestro Pungerer, en su visita a Colombia, en la formación del grupo. En 1928 comenzó el grupo en Colombia, llegó hacia 1930, en el acto 29-30 llegó a Colombia. Y luego vamos a entresacar de las enseñanzas de Viracocha, las enseñanzas gnósticas, todo lo relacionado con el aspecto sexual y psicosexual de nosotros los humanos. La llegada de Viracocha a Colombia ocurrió en 1929. Fueron a recibirlo a la población de Flandes, Tolima, unos 3 o 4 hermanos del aula Rosacruz de Bogotá, en compañía de Israel Rojas, su fundador. Israel Rojas, quien no conocía físicamente al maestro Viracocha, pero tenía contacto interno con él en los mundos internos, se abrió paso hasta el tren, Israel Rojas, y mientras las personas trataban de salir, él luchaba por entrar. De un momento a otro sintió la fuerza interna del amor del discípulo por su maestro y cayó directamente a abrazar los pies
de un ser al que hasta ese momento no le había visto el rostro. Cuando le miró a la cara, observó el rostro luminoso, bondadoso, amable, inteligente de Arnoldo Krumheller, el maestro Viracocha, quien era médico, biólogo, filósofo, científico, místico y ocultista. Dijo la esposa del maestro Viracocha, de manera que este es Israel Rojas. Yo creía que era un anciano. El maestro Viracocha le respondió, anciano sí, pero de alma. En ese entonces Israel Rojas tenía 28 años. Ostentaba el maestro Viracocha los siguientes grados: tercero de la masonería universal, 33 del rito escocés antiguo y aceptado, 97 del rito antiguo y primitivo de Memphis y Mizraim. Perteneció a más de 20 sociedades espirituales, entre las cuales se encuentra la OTO, Orden del Templo Oriental, en la que alcanzó los máximos grados. Tan fecunda vida espiritual tuvo su coronación cuando dio forma física a la fraternita rosacruciana antigua, siguiendo las directrices emanadas por el maestro Rakoczy. Siendo investido por Rakoczy, el maestro Viracocha, como comendador de la FRA para los países de habla hispana. Gran caballero Rosacruz ofreció varias conferencias en todas las logias que había en ese entonces en Bogotá. No solamente la Rosacruz, sino las logias masónicas. Era mago, clarividente. Podía diagnosticar una enfermedad a la perfección al solo mirar al paciente. Curaba a cualquier paciente con la sola imposición de sus manos. Era un ser relativamente realizado en el sendero Rosacruz. Relativamente, porque el sendero de la espiritualización y perfección, llámese como se llame la escuela, es infinito, es eterno. Y cada una de nuestras encarnaciones en este plano físico no son más que un instante o un día en ese gran estado cósmico de la eternidad. Podía el maestro Viracocha predecir con precisión las cosas que iban a ocurrir. Contaba Israel Rojas que las predicciones hechas por el maestro se cumplieron posteriormente de una manera rigurosa, año, mes y día. Todos tenemos esas posibilidades latentes y podremos llegar a ellas, tal como el Señor Jesús dijera, lo que yo he hecho lo podéis hacer vosotros y aún más. El que no sobresale en nada es porque es perezoso en la evolución. Está enseñado a creer, a vivir en medio de las humanas debilidades y no busca trascenderlas. Un momento, por favor. El maestro Viracocha decía, el poder del verbo creador es la base y fundamento de todas nuestras internas posibilidades. ¿Cuál es el verbo creador? El verbo de vida, el verbo génesis. El poder generatriz que nos fue dado como regalo por la divinidad para que magnifiquemos nuestra vida y nuestra evolución. El verbo creador es la base de la capacidad de comprensión, de la vitalidad, de las emociones puras o malsanas, de la sensibilidad que podamos seducir en tiempo y espacio. Y es el fundamento de la conciencia. Todo depende de esa energía magnífica que generada nos hizo humanos y que sublimada nos hará divinos. Los gnósticos rosacruces no le rinden culto a esa energía en su forma física, sino en su aspecto anímico y espiritual. ¿Y cómo enseñan los gnósticos la sagrada gnosis, el camino? El ser humano debe adorar místicamente a la otra polaridad de la existencia. El varón debe rendirle culto místico a las damas como el aspecto sensible de la vida que le permite perpetuar la especie. Las damas deben rendirle culto místico al aspecto masculino como ese potencial maravilloso en donde está radicado el poder ígneo de la generación universal para ser fecundadas, para perpetuar la especie. Así se refería el maestro Viracocha a la bipolaridad
y a la posibilidad que tenemos de encontrar dentro de nosotros mismos ese aspecto bipolar que nos falta. Porque el alma en los varones es de naturaleza femenina, mientras que el alma en las damas es de naturaleza masculina. Así, en esa comunión del ego, centro de conciencia, y del alma, el centro de la sensibilidad, podemos ir dirigiendo esa fuerza magnífica de la vida para conquistar estados más elevados de evolución interna. El maestro Krumheller en sus obras, Logos, Mantra, Magia, Iglesia Gnóstica, Rosa Esotérica, etc., dejó el conocimiento para que los estudiantes sinceros, al ir profundizando, meditando en ellas, pudieran ir, como decía él, levantando el velo de Isis para comprender la posibilidad del trabajo interno. De entre sus enseñanzas, entresacamos las siguientes. Abro comillas. En el primer alborear del mundo, cuando el primer día, al sonar la hora cumbre, el Logos se hizo carne y brotó. Hacerse carne es emanar la manifestación. Y brotó como de la entraña estática resplandeciente en el Paracleto. Paracleto es el Espíritu Santo, el tercer aspecto del Logos. El primer fiat, la palabra que a todo precede, el alfa que todo lo inicia, la energía espermática que todo lo encarna, y vino el aspecto purísimo de la primera y divina lengua, el verbo de Dios. Continúa diciendo, hay un idioma, un lenguaje natural. Este lenguaje de la naturaleza eternamente vivo y eternamente sonoro tiene sus formas, sus características indestructibles, su escritura de oro invariable. Estas formas, estos caracteres, esta escritura únicos y primordiales no se pueden hallar sin conocer la joya, la raíz escondida del lenguaje humano. ¿Y cuál es esa joya escondida? Esa joya que tiene 3 letras, 3 vocales especialísimas en su escritura, son el I, A, O, la joya. Esa joya escondida, esa raíz escondida del lenguaje humano, ya sabemos que es el verbo génesis, el verbo de vida, la energía progenésica, y que es la raíz del verbo divino, del lenguaje. Quien tiene mayor capacidad de exteriorizar sus ideas a través del lenguaje tiene más evolución, ha guardado más la energía progenésica y la ha sabido sublimar, elevar, dignificar a través de los tiempos. Quien tiene menos capacidad de exteriorizar lo que siente, piensa y vive a través de su lenguaje es porque ha dilapidado, ha desperdiciado inmisericordiamente el verbo de vida, la energía progenésica. Quien además con su lenguaje tiene la capacidad de dar armonía, sensibilidad y espiritualidad a otros, ha sublimado el verbo génesis. Quien su lenguaje es hiriente, quien su lenguaje es ordinario, quien su lenguaje es bajo, es porque no ha sublimado la energía de la vida. Continúa diciendo Krumheller, ¿qué se entiende en el sentido humano por lenguaje y por escritura? La causa raíz primordial del lenguaje humano no se encuentra ni en su organización ni en su estructura, ni por la investigación del sabio, se encuentra en él, en su intimidad más recóndita, en la joya escondida, en el fuego secreto de la vida. Esa es la joya, el I-A-O, la I de ignis, fuego, la A de aqua, agua, y la O de ogillo, origen. Es decir, el origen se encuentra en el agua y el fuego. El agua es la sustancia, la simiente, y el fuego es la energía, el deseo, la pasión que nos atrae hacia la otra polaridad. Allí está la raíz de la armonía, de la espiritualidad, de la sensibilidad, de la conciencia, de la voluntad, de la inteligencia, de la sabiduría, de la genialidad, de la perfección, de todo. Si sabemos guardar con estética y con mística esa energía y sustancia y la sabemos sublimar como energía. Solo en ese momento seremos diferentes. Mientras tanto,
Mientras sigamos abusando de ese sagrado y santo poder de la semilla, seguiremos siendo humanos normales, sin diferenciarnos absolutamente en nada. El deseo del ser humano de abarcarlo todo por medio del lenguaje, de saberlo todo aprendiendo muchos idiomas, nos obliga a suponer que ha existido una lengua perfecta, infinita, radical, y rutas hay de esta existencia en los viejos pergaminos polvorientos de las tradiciones más antiguas. Sobre la reconquista de este supremo lenguaje está basada toda la iniciación. Ese lenguaje, ese verbo divino que emana del verbo de vida, es la razón misma de la evolución y el perfeccionamiento. Es gracias al lenguaje que hemos logrado ese avance de la civilización. Porque el lenguaje es la exteriorización de las ideas y esta a su vez de las imágenes. Todo depende de ese lenguaje. Y por eso los rosacruces aprenden a utilizar el lenguaje de una manera veraz, armoniosa, espiritual, bella. Y aprenden lo que se llama esotéricamente la vocalización y el uso de las palabras sagradas. En Oriente los llaman los mantras o mantras. Son fórmulas ante las cuales al repetirlas en una tonalidad que le es característica, suele poner en actividad nuestros centros de energía o chakras. Va abriendo, destapando los canales etéricos y astrales por donde circulan las energías de la vida. Y sinergiza, es decir, estimula y multiplica el poder de la energía que el Logos, la divinidad, nos ha entregado, que subyace como esa energía primordial de la generación universal. Continúa diciendo con Heller: en este idioma inefable y absoluto recibió Moisés las tablas de la ley. Los apóstoles lo recibieron como santa dádiva. Los rosacruces, todos los iniciados de la fraternidad, lo recibieron del Espíritu Divino y en sus vasos sagrados lo conservan como místicos depositarios de este lenguaje. Dar este lenguaje a alguien es hacerle poseedor de la suprema dádiva. Es misericordia de los maestros y de Dios en nosotros. El Aleph de este idioma divino, el alfa, la primera letra, la raíz de este idioma divino es el divino Logos, Crestos, el verbo Génesis, el verbo generador, el verbo de vida, el Espíritu Santo, el poder generatriz en nosotros. Continúa Krumheller. Así como el aliento de nuestra boca por el verbo físico traslada un cuadro material con el tipo de nuestros pensamientos suavemente al alma de tercera persona, al hablar estamos despertando en los demás ese cuadro interno de comprensión. Así el aliento, el Espíritu Divino del Todopoderoso lo logró mediante el Logos como tipo de sí mismo, Logos, Kether, y produjo todo lo existente. Y el Logos Crestos es Yesod. Continúa diciendo Krumheller: constantemente fluyen en nosotros dos corrientes. Una viene del cosmos, de arriba. La otra viene de la tierra, de abajo. La primera tiene su antena en la glándula pineal, en el centro del cerebro y chakra coronario. Y la segunda en las gónadas, testículos, ovarios, según el caso. Entonces, las corrientes terrestres las recibimos por los pies, asciende, la acumula la zona sacrococcígea y le da su sinergismo, su energía y su poder a los testículos y a los ovarios. Hay un canal etérico que permite hacer eso. Quienes conocen algo de acupuntura, que ustedes todos podemos averiguar acerca de eso, está la corriente de energía o el chin o el canal
o el vaso de energía del riñón. El canal de energía, el signo del riñón, nace en el arco plantar, en ambos pies. Cuando recogemos los dedos de los pies y encocamos los pies, justo abajo de esa coquita donde está la base de los dedos, allí nace el chin, o el canal de acupuntura del riñón, en ambos pies. Recibimos la energía terrestre, que se llama la energía jehovista o del Señor Jehová. Esa energía asciende desde la planta de los pies, por la parte interna de nuestros pies hacia los maléolos, hacia los tobillos internos. Luego asciende por la parte interna de nuestras piernas hasta la articulación de las rodillas, allí donde se flexionan las rodillas por dentro. Y luego sigue por los muslos, por la cara interna de los muslos, interna casi que posterior de los muslos, y va hacia el periné. En el periné profundiza su energía y la entrega místicamente, secretamente a los testículos, en el varón, a los ovarios, en las damas. Y luego van dos ramales invisibles, no entregados públicamente por los maestros acupunturistas. Recorre por los pliegues de las nalgas internos, rodeando el ano. Rodea el coxis y el sacro. Y luego asciende a entregar su energía a los riñones y a las glándulas suprarrenales. Eso se llama en la acupuntura la energía ancestral, la que nuestros ancestros nos han legado a través de la simiente. Quien tiene más energía ancestral es físicamente más poderoso. El varón es más viril, la dama es más magnética, es más energética y más activa y volitiva. Por delante esa energía que llegó hasta el periné se divide, se subdivide y pasa al lado y lado de la zona genital. Y luego se va al lado y lado del canal central. Imaginemos una línea imaginal que está desde la zona generadora, una línea que asciende hasta la base del labio inferior. Pues bien, al lado y lado de esa línea media sí, asciende esos dos canales del riñón hasta terminar en la base de las clavículas. Esa energía ancestral, esa energía terrestre, que ya hemos visto objetivamente cómo asciende por los canales etéricos y que vemos se sumerge en la parte física, por delante, en la zona ventral, en todos los órganos abdominales. Y luego en la parte torácica, en todos los órganos torácicos, los pulmones, el mediastino, corazón, etc. Y la otra energía, la que viene del cosmos, que recibimos de la glándula pineal del chakra coronario, esa energía desciende de nosotros a través del sistema nervioso autónomo, como aliento, e inunda nuestro cuerpo. Ambas energías, la terrestre, que viene de la tierra y que la recibe nuestra zona generadora, es el sacro coxis realmente quien recibe esa energía y la entrega a la esfera generadora. Y la energía cósmica, derivada de la pineal, ellas, la una asciende y la otra desciende. Eso es permanente, día y noche, y se entremezclan, se cruzan en el plexo solar, ese gran centro nervioso que se encuentra radicado, si estamos acostados boca arriba, debajo del estómago, entre la columna y el estómago. Allí se mezclan esas dos energías, se amalgaman. Entonces veamos lo que Jung nos dice acerca de eso. La corriente cósmica es impulsada por el Sol y Júpiter, mientras que la terrestre por Saturno. Esas corrientes son utilizadas por los rosacruces que quieren adelantar. Para ello debe haber justo equilibrio, porque si es más fuerte la corriente que viene de abajo, es decir, prepondera el instinto, la lujuria, la pasión, inhibe la región del plexo y la persona se torna materialista, duro, grosero, egoísta. Contrariamente, si la corriente llegada de arriba es más intensa al chocar al plexo solar,
hace que el hombre se convierta en un ser sensiblero, enfermizo y fanático. Debe haber una justa armonía en las energías cósmicas y terrestres. Añade Krumheller. La glándula pineal resuena algo y da el tono de I. I. El plexo solar de A. Y el centro generador de O. Este IO, que es muy importante para los estudiantes de Rosacruces, vocalizarlo, fonetizarlo todos los días. Tiene 7 profundos velos. 7. Este es solamente uno de ellos. Y el estudiante debe ir descubriendo en sí mismo esos 7 profundos velos del misterio del IAO. Por lo tanto, el estudiante debe pronunciar todos los días de su vida, durante unos 5 minutos, el IAO. Por lo menos 7 veces. Pero si lo puede pronunciar unos 5 minutos, está bien. En diferentes tonos. La I muy aguda, la A muy grave y la O intermedia. La I muy grave, la A muy aguda y la O intermedia. La I, la A y la O en un tono grave. La I, la A y la O en un tono agudo. La I, la A y la O en un tono medio. Debe trabajar durante varios minutos haciendo 7 veces en cada una de esas tonalidades. Y su ser interno no le defraudará. Le irá despertando fuerzas, energías. Le irá mostrando el camino. Le irá señalando su sendero espiritual. A condición, y es sine qua non, de ser casto. Si el estudiante está perdiendo su energía generadora, si está teniendo orgasmos, no haga esto. No de pronunciar ni el IAO ni el AUM. Son mantras extremadamente sagrados, los cuales tienen como finalidad preparar nuestros vehículos. ¿Cuáles vehículos? Físico, vital, emocional, mental, imaginación, sensual y consentido, nuestros 7 cuerpos. Preparar nuestros 7 cuerpos y nuestros 7 chakras a las energías divinas del universo, en comunión con las energías terrestres, más nuestras propias energías, como mediadores que somos. Entonces, si estamos sucios, impuros, porque insultamos, porque odiamos, porque abusamos del sexo, porque mentimos, no debemos jamás trabajar con la sacritud de esos mantras. Indica que aún no estamos preparados para ser aspirantes a estudiantes Rosacruces. Tener información está bien, pero ya en el trabajo interno esto es demasiado sagrado y demasiado serio. Porque al pronunciar el IAO o el AUM, nuestros chakras, centros de energía y nuestros cuerpos se abren a influjos de energía cósmica. Y si nuestro campo áurico, que es el que nos protege como la corteza protege la pulpa de la fruta, nuestro campo áurico, nuestro cuerpo de luz nos está protegiendo contra íncubos y súcubos y contra elementarios y larvas astrales, larvas de qué, de odio, de celos, de ira, de envidia, de incertidumbre, de lujuria, de pasión. Al abrirse entonces los chakras y al abrirse el campo áurico, supuestamente energías divinas, porque estamos tratando de divinizarnos, estamos permitiendo que esas suciedades que se encuentran adheridas a nuestro cuerpo de luz penetren al interior de nuestro cuerpo de luz, en nuestros chakras, que de otra manera no podrían penetrar. Y al penetrar, multiplican ad infinitum cada uno de esos vicios o errores que estamos cometiendo. Por lo tanto, en vez de beneficiarnos, lo que haríamos sería perjudicarnos. El sendero de la rosa y de la cruz. El sendero de la espiritualidad es un sendero de pureza, de castidad, de ennoblecimiento. No es un sendero de cualquier persona perversa, de cualquier persona lujuriosa, de cualquier persona irascible. Estamos simplemente instruyendo. Una vez que se ha instruido, ya cada uno tiene su libre albedrío de decidir qué hacer con su vida, porque tenemos ese regalo, esa dádiva de la divinidad del libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos, porque es nuestra libre voluntad. Ya, las consecuencias de lo que hagamos
es otra cosa. Pero tenemos la libertad y nadie nos puede coartar jamás el libre albedrío. Continúa diciendo que un Gerer. Ícaro es otra representación del Eros cósmico, el dios del amor, no siendo las vocales I a O de ninguna otra palabra tan marcadamente exponentes de la deidad en relación con la parte sexual. Recordemos que Ícaro fabricó con cera y con plumas unas alas para escapar del laberinto donde estaba el Minotauro. Empezó a elevarse y vio que eso era tan rico y vio el sol. Y dijo, si yo soy capaz de darme puedo hasta el sol. Aspiró a mucho. Y cuando se acercó el calor, derritió la cera, las alas se desbarataron y él se precipitó a tierra. Todos somos Ícaro. En todas esas alas representa la imaginación. Y la imaginación como espíritu humano es el tercer aspecto del Logos, el Espíritu Santo, que se manifiesta objetivo y ostensiblemente en la esfera generadora y en nuestra facultad superior como imaginación creadora y abajo como poder generatriz. Esas son las alas. Pero si aspiramos demasiado alto, sin estar preparados, sin tener todavía la sencillez suficiente para saber que no podemos ir tan alto, nos vamos a estrellar, nos vamos a quemar y estrellar. Por eso les decía ahora, tenemos que ser muy cuidadosos con estos trabajos internos, que es lo que estamos tratando de enseñar para beneficio de todos. Porque el conocimiento esotérico le pertenece a la humanidad. Es una herencia de la humanidad. Es una herencia de la divinidad. Continúa con Heller, dice, a Dios hay que buscarlo dentro del yo y al yo dentro de Dios. El yo es el ego, nuestro ser interno. Ese es nuestro Dios, nuestro espíritu. En esto radica toda la clave. El mantra es I-A-O, en donde el fuego, la I, el agua, la A, y el aliento divino. Porque enseñamos a alentar y no a respirar. Respirar lo enseña cualquier profesor de educación física. Y allí está la raíz misma, la divinización que podemos tener. Seamos castos, seamos buenas personas. Trabajemos con el I-A-O todos los días y encontraremos el paraíso. Dios está representado por la O, que es el círculo envolvente, el círculo de la eternidad. La I simboliza el yo soy, nuestro espíritu, nuestra chispa divina. Pero ambos se entremezclan con la A como punto de apoyo, porque toda polaridad tiene un lugar de contacto, de unión. Y no dice más que un Heller. Miren, todo esto es para meditarlo, para que un estudiante encuentre el camino, pero estamos, por bondad de la jerarquía que nos permite reunirnos aquí a hablar de estas cosas, estamos tratando de ser lo más claros posibles. El espíritu universal, el aliento que recibimos constantemente en nuestro alentar. La I, el espíritu. ¿Ambos en qué se mezclan el espíritu y el aliento? En la A, las aguas de la vida, la esfera sustancial. Eso es lo que los une. Allí está la divinización del hombre. Este I-A-O es el nombre de Dios entre los gnósticos y es el único modo de poder expresar esas fuerzas divinas dentro de nosotros. Es el Adán Kadmon y al mismo tiempo, Adán Kadmon, el hombre celeste, Kether, el alma del mundo, y al mismo tiempo es el Ignis, fuego, el aqua, la sustancia, el agua, y el Oyo, el origen o la causa. Los gnósticos daban el nombre de I-A-O a la encarnación suprema del Logos. Sabed que entre todos los dioses el más elevado es I-A-O, que trabaja constantemente. I-A-O es el Jovis Pater, el padre Júpiter. Y Júpiter, entre los dioses del Olimpo, era padre de hombres y padre de dioses. Miremos eso, que ya lo hemos dicho tantas veces. ¿Cuándo somos padres o madres de hombres? A través de la generación. ¿Y cuándo somos padre o madre de Dios? Es a través de la sublimación de ese mismo principio. I-A-O, el sagrado Dios I-A-O, ofrece el sustancioso
vino de vida, el vino de la vida. El vino que proviene de qué? De la vid, es el fruto de la vid. Y es el que da la vida. Da la vida y da, al mismo tiempo da ese fuego, esa energía espirituosa, que es la que nos ilumina, la que nos diviniza en tiempo y espacio. Continuaremos mañana entonces. No les quito más tiempo, disculpen que me pasé 3 minutos y por lo tanto les cogí la tarde. Gracias a todos por su atención y muy buena tarde. De todas maneras, si tienen alguna pregunta que podamos solucionar, con mucho gusto trataremos de hacerlo. Continuamos el miércoles, hermano. Ah, el miércoles, sí. Para mí siempre es mañana, como Fray Luis de León, que para él era ayer, y estuvo como 20 años en prisión. Ya. Bueno, así nos rinde, hermano. Bueno, gracias a todos. Feliz tarde. Bueno, hermano, hay solo una pregunta escrita por ahora. Bueno. Dice la hermana Licerón: buenas tardes, doctor Iván. ¿Es tan amable de explicar cuántos arcángeles existen? Allí hay que diferenciar muy bien las cosas. La palabra arcángel, que es un ángel superior, se refiere a la humanidad previa a los ángeles, así como los ángeles son la humanidad previa a los humanos, nosotros. Si se conceptúa que los humanos, esotéricamente, somos 60.000 millones, podemos conjeturar que los ángeles son otros tantos cientos de miles de millones, y que los arcángeles son cientos de miles de millones, y que la humanidad anterior, los genios de la mente, son centenares de miles de millones. Ese es un aspecto. Ahora otro aspecto. La palabra arcángel, desde el punto de vista ya mágico, se refiere a jerarquías creadoras. Son los 7 logos emanados del primer logos. Y eso ya sería hablar de cosas complejas que no conocemos porque no hemos estudiado con ustedes todavía. Se llaman los 7 Amenshapens y se relacionan exotéricamente con los espíritus planetarios, con Miguel, Rafael, Anael, Zadkiel, Jehová, etc. De manera que eso ya se entra en cosas complejas y eso no lo vamos a tratar aquí, me disculpa, pero no tengo para informarle de eso, nos tendríamos que demorar meses o años hablando de eso. Y eso ya son temas mágicos muy secretos. ¿Otra pregunta? Sí, ella misma pregunta si el IAO puede sanar una patología generada por tener alterado un chakra. Más bien en la en el chakra, sana el chakra. El hermano Augusto Bermúdez pregunta, buena tarde, para preguntarle al doctor cuando se medita y se escucha un sonido como de un grillo agudo, es normal. Bueno, les he dicho, les insisto, por favor, no comenten sus experiencias ni sus sueños. Nunca lo hagan. Y yo nunca les voy a responder a ustedes acerca de sus comentarios, acerca de experiencias internas o de sueños. ¿Otra cosa? No, señor, no hay más Bueno, preguntas. gracias a todos. Muy buena tarde, que estén muy bien. Bueno, hermano, muchas gracias. La orden. Mucho gusto, don Iván. Mucho Don gusto. Iván, gracias, mil gracias esta Gracias, mañana. hermano. Hoy